Cardenal y tantas otras. Se estrena la película de Carlos Saura con Antonio Gades, El amor brujo. En París muere a los 78 años una escritora inolvidable, Simone de Beauvoir, que ganó el premio Goncourt con Los mandarines. En Irlanda gana el no en el referendo sobre el divorcio. La película que hemos presentado esta noche, Platoon, obtiene el Oscar en competencia con Hijos de un dios menor, Hannah y sus hermanas, La misión y Una habitación con vistas. Ha pasado el tiempo y, bueno, puede ser que fuera quizá la que tenía los requisitos idóneos para que la Academia de Hollywood votara ese año por esta película. Digamos que para Woody Allen fueron algunos Oscar, como el de Mejor Guión, Mejor Actriz Secundaria, por Hannah y sus hermanas. Paul Newman ganaría el del Mejor Actor con El color del dinero, quizá porque lo tenía que haber ganado muchos años antes, con la primera versión, por ejemplo, de esta película, que fue El Buscavidas, o con otras muchas que había hecho él, que eran espléndidas, esa del abogado corrupto y alcohólico de aquella película, ¿cómo se llamaba?, que pusimos en este programa. Veredicto final. Veredicto final. Veredicto estaba espléndido. Pero, en fin, esta es la historia. Argentina triunfa en el Campeonato Mundial de Fútbol a vencer a Alemania 3-2 en una gran final. Iba ganando 2-0 Argentina, levantó a Alemania a 2 y cuando parecía que el milagro iba a ser posible una vez más, poco antes de llegar al final, marcó, me parece que fue Bruchaga, ya no me acuerdo quién fue, creo que fue un pase de Valdano, eso sí, pero no me acuerdo quién lo metió, no lo podría decir, pero bueno, muchos de ustedes lo saben. Pero en cualquier caso fue el año de Maradona, de la mano de Dios y del gran triunfo de un jugador que se echó a sus espaldas a la selección de su país y pudo conseguir el Mundial. En el Festival de Cannes el año fue bueno, la Palma de Oro para La misión de Ronald Joffé, que la hemos puesto aquí, y el premio especial, que siempre saben ustedes que se suele dar el premio especial del jurado a la mejor película. No se sabe por qué, pero ese es el compromiso al que llega el jurado. Fue para Sacrificio de Tarkovsky. Un año malo para el cine, desaparecen actores como James Cagney, Cary Grant, Ray Milland, directores como Vincent Minnelli, Emilio Fernández, productores como Hal Wallis, que contaba entre sus películas nada menos que Casablanca, Jezabel, La carta, Robin de los bosques, El capitán Blood, Sargento York. Da vértigo. Los príncipes de Gales y sus hijos veranean con los reyes de España ese año en Mallorca. Y digamos ya para terminar, que los socialistas logran 19 escaños en el País Vasco, mientras que el PNV logra 17. La reina Sofía y la Madre Teresa de Calcuta inauguran un albergue en Madrid y el ciclista norteamericano Greg LeMond gana el Tour de Francia y rompe la leyenda europea de la prueba. Rompería la leyenda varias veces después, ¿no? Sí. Armstrong la ha destrozado de arriba abajo. Ha destrozado la leyenda. Y ya, si os parece, pues entramos en Platoon, en los personajes de Platoon, en Bart, en Elías, en la sensación de veracidad que transmite la película. Yo creo que más allá del vestuario, ¿no?, de los uniformes, del maquillaje, del sudor, de cómo están perfectamente ambientados y envejecidas las tropas, a mí me parece que hay algo que transmite, por lo menos, esa sensación de realidad con que veíamos las películas de niño. Cuando veíamos Objetivo Birmania o esas películas de Wellman que tú hablabas, en medio de la nieve, que era una nieve de estudio, pero nosotros sentíamos que aquello era verdad. Aquí cuando hablan por teléfono crees que es verdad, cuando hablan de una posición a otra, ¿no?, de una cota a otra. Y eso yo creo que es algo que se le debe poner en el haber a alguien que ha vivido en Vietnam y que ha pasado un año en el infierno, como lo que pasó él, ¿no?, y que de alguna manera es muy biográfico, ¿no? Sí, claro, el personaje del narrador, el de Charlie Sheen, evidentemente parece ser que es el propio Oliver Stone, es decir, es un chico, como tú has dicho, de buena familia, lo era Stone, que había estudiado en la universidad, también lo era Stone, que va voluntario. Y es esa secuencia magnífica en la que dicen, pero ¿cómo se puede venir aquí voluntario? Claro, el resto han ido por levas, por quintas, o sencillamente porque es una forma de ganar un dinero que no pueden ganarse en las ciudades, ¿no? El melting pot, el cóctel étnico que hay en ese ejército perdido en la frontera de Camboya, pues lo hace casi una legión extranjera, ¿no? Me parece que sí, Antonio, el que ha dicho que
o Miguel en la presentación, y lo dice la propia película, que al final es casi una guerra civil, pero una guerra civil que está presente dentro de todas las guerras. El sargento Barnes es el militar superviviente nato en el que está en la guerra, y lo dice de una manera espléndida, una secuencia espléndida, cuando entra en esa especie de casino, de club, donde fuman droga, opio, lo que sea, dice: yo soy la realidad. Es decir, aquí no se puede venir ni con ideales, ni con aspectos morales para sobrevivir, hay que ser real, y yo soy aquí la única realidad. Vosotros, dice, sois unos drogadictos asquerosos que intentáis evadiros de la realidad, de la podredumbre moral que tiene la guerra. Y yo creo que hay que ser rico para pensar así. Efectivamente. Y yo creo que uno de los méritos de la película es que el comienzo está muy bien rodado. Creo que la presentación de esos reclutas con ese uniforme inmaculado que descienden del helicóptero, con esa fotografía de filtro, pero inmediatamente hay esa magnífica secuencia nocturna. Esta es una película de secuencias nocturnas, lo decía mientras lo veíamos, Antonio, maravillosamente bien iluminadas por un fotógrafo estupendo, no muy conocido, como es Robert Richardson. Pero al límite, la foto es al límite. Al límite, y creo que esa primera secuencia de esos novatos perdidos en la selva, que se quedan dormidos, esas imágenes de los vietnamitas del Vietcong, mejor dicho, apareciendo en mitad de las sombras de la noche como si fuera una pesadilla, es el comienzo de una pesadilla para estos chicos que acaban de llegar al Vietnam. Esa manera de presentar brutalmente la realidad creo que te sumerge en la película. Tú hablabas de las películas bélicas de pequeños. Cuando lo veías, yo creo que esas películas te hacían sentir que eran una película. En las películas bélicas modernas, y particularmente en estas de Platoon, después con El Soldado Ryan, particularmente, que esta me parece una de las películas más brutales, todavía más brutales para lo bueno y para lo malo, que Apocalipsis Now. Te da miedo. Sí. Sientes que si tú tuvieras que estar en esa guerra ibas a sobrevivir muy poco. A mí me parece, Eduardo, no sé a vosotros qué os parece también, que esta película de alguna forma muy clara es deudora de la película que hizo Tony Mann de Hombres en la Guerra, que se llamaba La colina de los diablos de acero. Sí, porque hay un estudio de personajes que también lo tenía esa película. Aquí pusimos una película, fue esta la que pusimos aquí, ¿no? Sí, y yo creo que Oliver Stone ha tenido muy presente esa película, que iba, además de, más allá de las escenas bélicas, de pelea, de guerra, de fuego, también interiorizarla mucho y llevarse la película hacia otro horizonte mucho más íntimo y más cercano, ¿no? Sangre en la nieve también. Esa era la película de Wellman también, que el lado cotidiano de los personajes. Lo que no ha caído, vamos, según mi opinión, en esta película Oliver Stone, que luego ha caído en posteriores películas, es en un enorme regodeo con la violencia. Es decir, evidentemente hay momentos de gran violencia, pero la película va por otro lado que a mí me parece que es más eficaz. En cambio, en las últimas películas de Oliver Stone ha ido ya la violencia por la violencia, a regodearse en cosas desagradables. Y aquí, pues quitando la escena esa del poblado camboyano, pues la verdad es que es más todo interiorizado y está basado en lo que a mí me parece lo más interesante de la película, que es el enfrentamiento entre los dos sargentos, con esa especie de hijo adoptivo que tienen, que es el personaje de Charlie Sheen. Yo creo que esos son los pilares estructurales de la narración y que a mí me parece que es lo que tiene más interés, el enfrentamiento entre esos dos personajes, Elías y Barnes, y luego esa especie de chico joven, que es lo que hace Taylor, que, como él dice en un momento de la película, es como un niño que tiene dos padres. Y a mí eso es lo que me resulta más atractivo de la película, y no cabe duda que eso está en el guión, pues es lógico. A mí, en cuanto a violencia, a mí me parece que el momento terrible de la película es cuando el personaje de Elías, William Dafoe, ve al fondo un tipo y entonces ya se relaja y sonríe porque ve que es uno de los suyos y no es de los suyos y lo mata. Ese es un momento terrorífico. Está también escrito el guión, y tienes toda la razón, que ese plano inserto de los ojos tiene su justificación, porque después, cuando Charlie Sheen dice lo ha matado Barnes, un compañero le dice, no tienes ninguna prueba, y dice, yo le miré a los ojos. Es decir, es ese momento de la última mirada ante la muerte, ¿no? O sea, por eso es lo que hace, y estoy de acuerdo con Antonio, que esta sea una de las películas menos retóricas, menos floreadas, incluso con cámara lenta, etcétera, porque particularmente Giro al infierno y Asesinos natos eran absolutamente insoportables, porque era estar enfangado en la violencia sin dar un sentido moral
moral a esa violencia. La secuencia del pueblo vietnamita es muy insoportable desde el punto de vista moral, pero te está dando, lo está rodando con la suficiente distancia como para que tú puedas juzgar aquello sin poner. Ves que Charlie Sheen al principio pues está casi como los demás, acaban de matar a un compañero, sí, está vengativo, ¿no? Pero cuando la violencia pasa más allá de una situación es capaz de dar marcha atrás y acaba con la coda de ese momento en que sorprende al resto de la tropa intentando violar a la vietnamita, ¿no? Recupera la memoria, yo creo que para todos nosotros, de esa famosa foto de la niña aquella perdida desnuda en medio de un caos de bombardeos. Aquí hay momentos en que ves a esos niños que tienes la misma sensación, ellos metiendo en el trigo las armas. Eso yo creo que hay que haberlo vivido para que te capturas esas imágenes.